Estaba de viaje de trabajo. En mitad de la noche mi hija me llamó. Mamá, la abuela me ha metido a dormir en la perrera. Compré inmediatamente un billete de avión para regresar esa misma noche. E hice algo que dejó a la familia de mi marido pálida. Aquella noche todavía la recuerdo como si fuera hoy. Era una noche tan fría que solo apetecía acurrucarse. Sin embargo, mi vida empezó a tomar un rumbo diferente por una llamada telefónica. Aquel día estaba en un largo viaje de trabajo y acababa de terminar una reunión tardía en el hotel del puerto de Valencia. Un día entero de trabajo intenso me había dejado la cabeza pesada, y todo lo que quería era darme una ducha caliente y descansar. Apenas dejé la maleta sobre la mesa, el móvil en mi bolso empezó a vibrar incesantemente. Al principio pensé que era un colega llamando por algún trabajo adicional, pero cuando miré la pantalla el corazón se me paró. Era el número de mi hija, la pequeña Lucía. Contesté apresuradamente, y antes de que pudiera decir nada, al otro lado de la línea oí un llanto entrecortado, sollozante, que apenas se entendía. Moma, moma. Su voz temblaba, débil, como si estuviera a punto de extinguirse. Me levanté de un salto, aterrorizada, con el corazón latiendo descontroladamente. ¿Qué pasa, hija?, dije. Tardó unos segundos en poder formar una frase completa, pero cada palabra fue como un cuchillo atravesándome el corazón. Mamá, la abuela me ha metido a dormir en la perrera. Tengo mucho miedo. En ese momento, sentí que todo el cuerpo se me congelaba. Los oídos me zumbaban. La mente se me quedó en blanco, incapaz de creer lo que acababa de oír. Apreté el móvil con tanta fuerza, que las manos me temblaban hasta el punto de casi dejarlo caer. Al otro lado de la línea, la voz de mi hija seguía sollozando, mezclada con el ladrido insistente de un perro y el sonido metálico de algo al golpear, como el cerrojo de una puerta. Casi grité. ¿Quién te ha hecho eso? ¿Dónde está tu padre? Mi voz era urgente y temblorosa. Al otro lado, mi hija, entre sollozos, dijo en frases rotas: Papá, papá se ha ido a tomar unas copas. La abuela dice que no sirvo para nada. Dice que soy como mamá. Me quedé paralizada. En mi mente apareció inmediatamente el rostro de mi suegra, Carmen. Aquella mujer siempre había sido exigente, siempre criticando los detalles más pequeños, pero nunca pensé que fuera capaz de hacerle algo así a su propia nieta. Quédate donde estás, mamá va para allá ahora mismo, dije con firmeza, pero mi propia voz no podía ocultar el temblor. Oí claramente la respiración agitada de mi hija y luego un murmullo. Mamá, tengo mucho frío. Esa frase, hasta hoy, no puedo olvidarla. Colgué el teléfono y sin pensarlo dos veces, con las manos temblando, abrí el móvil y reservé el primer vuelo disponible de esa noche. Todo sucedió como un reflejo, sin espacio para la razón. Lo único que sabía era que tenía que volver de inmediato. De camino al aeropuerto, seguí llamando a casa, a mi marido, sin respuesta, al teléfono fijo. Silencio. La sensación de angustia en mi pecho aumentaba, un nudo en la garganta, y en ese preciso momento, mi móvil vibró de nuevo. No era un número conocido, era un mensaje de un número extraño. Lo abrí y leí cada palabra. A esta niña hay que educarla desde pequeña, si no, acaba como la madre. Me quedé mirando la pantalla. Una frase corta pero suficiente para que lo entendiera todo. No había sido un impulso. No había sido un accidente. Había sido intencionado. Apreté el móvil con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Dentro de mí ya no había pánico, sino otro sentimiento, una mezcla de angustia y un frío que se apoderaba de mí poco a poco. El taxi aceleraba por la noche, las luces de la calle pasaban por la ventanilla como largas rayas de luz. Yo estaba allí sentada, al mirar hacia adelante, con la mente incapaz de pensar con claridad, solo un pensamiento se repetía. Si lo que mi hija ha dicho es verdad, si de verdad la están tratando de esa manera, no voy a dejar a nadie en paz. Cuando el avión despegó, apoyé la cabeza en la ventanilla. La ciudad abajo se fue haciendo pequeña. Las luces parpadeaban, y luego desaparecían en la oscuridad. En ese momento, sentí una extraña calma invadirme, sin lágrimas, sin pánico, solo un frío y una determinación. Cerré los ojos por un instante, pero en mi mente seguía la imagen de mi hija acurrucada y temblando en la oscuridad. Y supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Conocí a Alejandro hace casi 8 años, en una época en la que ya estaba cansada de relaciones pasajeras. Alejandro no era el tipo de hombre de mucha conversación.
ni sabía decir frases dulces que derriten corazones. Era tranquilo, de pocas palabras, con una apariencia siempre paciente y serena. En aquel momento, fue precisamente esa serenidad la que me hizo creer que él era el hombre con el que podría pasar el resto de mi vida, el tipo de persona que no haría sufrir a su mujer y a sus hijos con salidas nocturnas u otros malos hábitos. Cuando éramos novios, Alejandro me trataba bien. Me recogía del trabajo. De vez en cuando, me compraba un bollo caliente o un té. Nada extraordinario, pero suficiente para ablandar el corazón de una mujer que anhelaba un hogar. Yo solía pensar que un hombre no necesitaba ser excepcional. Bastaba con que supiera amar a su mujer y pensar en la familia. Cuando Alejandro me llevó a su casa para conocer a su familia, su madre, doña Carmen, me recibió con una sonrisa ejemplar, tan pulcra que en su momento no me di cuenta de que, detrás de aquella delicadeza, se escondía una capa de espinas. En la primera cena en casa de mis futuros suegros, doña Carmen, amable, me sirvió comida, me preguntó por mi trabajo, por mis padres, y luego sonrió y dijo: «Una mujer que en los tiempos que corren es tan independiente como usted es algo muy bueno». En ese momento, me sentí afortunada, pensando que había encontrado una suegra comprensiva, pero justo después del cumplido, añadió tranquilamente, con la voz aún suave: «Espero que las mujeres que son buenas en el trabajo también lo sean en casa». Muchas hoy en día, por ganar 4 duros, se creen las reinas del mundo y en casa no saben cuidar ni del marido ni de los hijos. Todos en la mesa sonrieron para disimular. Y yo me limité a sonreír también, pensando que era solo un consejo genérico de una persona mayor. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que las señales estuvieron ahí desde el principio. Simplemente, en aquel entonces confiaba demasiado en mi propia bondad. Pensaba que si vivía de forma correcta, con respeto a los mayores, tarde o temprano sería aceptada. No soy el tipo de nuera que llega y quiere competir, y mucho menos faltar al respeto a los mayores. En aquel tiempo, mi pensamiento era simple. La familia de mi marido también era mi familia. Si yo me portaba bien, todo iría en armonía. Fue ese pensamiento el que más tarde me hizo pagar un precio muy alto. Después de la boda, empecé a ver más claramente la personalidad de Alejandro. Era en efecto tranquilo. Pero esa calma no provenía de la fuerza de un hombre sereno, sino de la pasividad de un hombre que no se atrevía a decidir nada. Desde las cosas grandes hasta las pequeñas en casa, Alejandro siempre miraba a su madre. Comprar un armario nuevo. Cambiar la lavadora. ¿Cuánto dinero dar a su familia o a la mía? ¿A dónde ir el fin de semana? ¿Cuándo visitar el pueblo? Todo tenía que pasar por la aprobación de su madre. Muchas veces le preguntaba bromeando: ¿en nuestra casa? ¿Somos nosotros dos los que vivimos juntos? ¿O eres tú y tu madre? Alejandro solo se reía sin gracia y me decía que no pensara demasiado. Pero esa risa sin gracia se prolongó año tras año. Acabó siendo como si en aquella casa yo viviera en medio de madre e hijo, y yo fuera solo una intrusa. En los primeros tiempos de casados, mi trabajo era mucho más estable que el de Alejandro. Yo tenía un ingreso regular, una posición definida en la empresa, mientras que Alejandro iba de empleo en empleo, quejándose ya fuera del ambiente, del salario bajo o de la presión. Yo no criticaba a mi marido, y mucho menos le echaba en cara que ganara menos. Al contrario, intentaba compensar la parte que faltaba, desde los gastos de la casa, el dinero para el día a día, los regalos para la familia. La mayor parte la cubría yo. Sin embargo, lo irónico era que, siendo la principal fuente de ingresos de la familia, nunca tenía derecho a decidir. El dinero lo ganaba yo, pero ¿cómo gastarlo? ¿A quién darlo? ¿Cuánto ahorrar? Doña Carmen quería saber, quería interferir, quería decidir. Ella no gritaba ni montaba escándalos, como las mujeres de la plaza de las que había oído hablar. Lo aterrador de doña Carmen era que siempre hablaba en un tono muy calmado, pero cada frase parecía tener un anzuelo. Siempre que llegaba tarde del trabajo, no decía directamente que estaba molesta. Solo miraba el reloj y decía, como quien no quiere la cosa: las mujeres que llegan muy tarde a casa, quienes sufren son el marido y los hijos. Los días que estaba cansada y aún no había hecho la cena tampoco me regañaba, solo suspiraba. En mis tiempos, incluso con fiebre, primero teníamos que asegurarnos de que el marido y los hijos comieran bien, solo después podíamos descansar. Escuchándolo así parecía que estaba contando una historia antigua. Pero al oírlo muchas veces, lo entendí. Era su forma de recordarme que, por más dinero que yo ganara,
A sus ojos, el mayor valor de una mujer seguía siendo servir a la familia de su marido. Recuerdo muy bien una vez. Ese día, la empresa tuvo una reunión de cierre de trimestre y llegué a casa casi 2 horas más tarde de lo habitual. Apenas entré, vi a doña Carmen sentada en el salón con una expresión neutra. No me preguntó si ya había comido, ni si estaba cansada. Solo dijo una frase. Las nueras de hoy son buenas para ganar dinero. Eso sí, pero como esposas y madres, no sé yo. Dicho esto, se levantó y se fue a la cocina. Me quedé paralizada en la puerta, sintiendo un escalofrío por dentro, pero aún así me dije a mí misma que debía haberlo dicho sin pensar. Alejandro, ese día también estaba en casa. Oyó a su madre decir aquello y se limitó a sonreír sin gracia y a decirme: «Mamá es así. No le hagas caso». La frase «mamá es así» se convirtió más tarde en el escudo para todos los excesos en aquella casa. La madre era sarcástica, y él decía que mamá era así. La madre era entrometida, y él decía que los mayores son un poco difíciles. La madre interfería en nuestra vida de pareja, y él seguía diciendo: «Venga, aguanta un poco por la paz familiar». A veces me preguntaba para qué se había casado. Si ni siquiera podía tener una voz mínima para defender a su propia mujer de palabras crueles. Luego me quedé embarazada de Lucía. En aquel momento, pensé que tal vez con la llegada de un nieto todo cambiaría. Tuve una sincera esperanza de que la presencia de una niña ablandara a doña Carmen, hiciera madurar a Alejandro y transformara aquella casa en un verdadero hogar. Sufrí con las náuseas, seguí trabajando hasta cerca de la fecha del parto. Intenté ahorrar cada céntimo y comprar cada pequeña cosa para mi hija con todo el entusiasmo de una madre. Cuando supe que estaba embarazada de una niña, para ser sincera, solo sentí ternura y alegría. Para mí, un hijo es un hijo, siempre que nazca con salud y en paz. Pero desde que supo el sexo del bebé, vi en el rostro de doña Carmen un fugaz destello de desilusión. No lo dijo de inmediato, se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «En fin, siendo el primer hijo, da igual que sea niño o niña». La frase parecía normal, pero la forma en que enfatizó las palabras «primer hijo» me hizo darme cuenta de que, en el fondo, ella todavía esperaba un nieto varón. Alejandro a su lado solo sonrió, sin mostrar claramente alegría ni tristeza. Fue esa actitud ambigua la que me molestó, como si el sexo de nuestra hija no fuera una cuestión de la naturaleza, sino algo que yo no había logrado hacer bien. Después del nacimiento de Lucía, me dediqué aún más a la familia. Tenía miedo de que mi hija creciera en medio de la indiferencia. Por eso, intentaba siempre compensar, manteniendo el ambiente en casa lo más normal posible. Iba a trabajar, volvía a casa para cuidarla, ocuparme de la comida, de los medicamentos, de la leche y los pañales. Incluso con ojeras de noches mal dormidas, no me atrevía a quejarme. Solo quería que mi hija viviera como una niña normal, que fuera amada por sus abuelos, que tuviera la atención de su padre, que creciera con decencia y bondad. Pero las cosas no fueron como yo pensaba. Doña Carmen demostraba abiertamente su cariño por su nieto, el hijo de mi cuñada. Cualquier cosa que el niño hiciera, ella lo elogiaba. Si compraba algo bueno para comer, le guardaba una parte. En los cumpleaños y en Navidad, preparaba todo con mucho esmero. En cambio, mi Lucía siempre era tratada con indiferencia, como si fuera solo una nieta por obligación. Una vez le compré un vestido nuevo. Mi suegra lo miró y dijo con indiferencia: «A las hijas las criamos con esmero, y luego se casan y se van. ¿Para qué gastar dinero?». Me quedé en shock. Le pregunté, tratando de mantener la calma: «¿Qué quiere decir con eso, suegra?». Respondió con naturalidad: «Estoy diciendo la verdad. Todas las familias dependen de los hijos varones». Reaccioné. No fui maleducada, pero dije muy claramente que delante de la niña le pedía que no hiciera distinciones entre nieto y nieta. Pero Alejandro, en cuanto me oyó, me sacó fuera con voz baja. Otra vez la misma frase. En aquel momento, todavía intenté aguantar. Aún me consolaba pensando que tal vez era solo una diferencia de generaciones, que muchas personas mayores del campo todavía mantenían esas ideas antiguas. Pensé que si era un poco más blanda, un poco más paciente, todo acabaría por pasar. Pero estaba equivocada. Y ese engaño no solo me hirió a mí, sino que también empujó a mi propia hija a días que, más tarde, cada vez que lo recuerdo, mi corazón todavía duele como si alguien lo estuviera apretando. Desde que Lucía empezó a hablar y a tener conciencia de las cosas,
Doña Carmen comenzó a interferir cada vez más en su educación. Al principio, eran cosas muy pequeñas, tan pequeñas que, si las contaba, muchas personas podrían pensar que yo era demasiado sensible. Estableció horarios para comer, para dormir, para estudiar de una forma tan rígida que llegaba a ser asfixiante. Con poco más de 5 años, Lucía ya era obligada a sentarse a la mesa a la hora exacta, con la espalda recta, las piernas juntas. No podía hablar mientras comía, ni dejar caer un solo grano de arroz. Bastaba con que la niña tardara un poco más, se distrajera un poco, para que la abuela frunciera el ceño y dijera con voz fría: «Ni para comerte un plato como es debido sirves. ¿Qué vas a hacer de provecho en la vida?». Al principio todavía pensé: bueno, una persona mayor y exigente, un poco de rigor no hace daño. Pero luego ese rigor comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Ya no era educación. Era crítica. Reprimenda y forzar a una niña a vivir constantemente en un estado de ansiedad. Lucía comía despacio, y la abuela regañaba. Escribía con la letra menos bonita, y la abuela cogía el cuaderno y criticaba. Un día, la niña estaba bebiendo agua y derramó un poco en la mesa. La abuela gritó de inmediato: «¿Qué manos son esas? Torpes como las de tu madre». Yo en la cocina lo oí y sentí una punzada en el corazón. Pero siempre que intentaba intervenir, Alejandro me apartaba y decía en voz baja: «A los niños hay que enseñarles desde pequeños. Mamá es un poco dura, pero no tiene mala intención». ¿No tiene mala intención? Oí esa frase tantas veces que a veces bastaba con que mi marido abriera la boca para adivinar lo que iba a decir. La madre regaña a la nieta sin mala intención. La madre me dice palabras duras también sin mala intención. Era como si en aquella casa yo fuera la única persona demasiado sensible, y todas aquellas crueldades fueran cosas normales. Una tarde, lo recuerdo muy bien. La empresa tuvo una reunión urgente y llegué a casa casi 1 hora más tarde de lo habitual. Apenas entré, sentí un ambiente extraño en casa. No se oía el sonido de la televisión, ni la voz de doña Carmen hablando como de costumbre. Fui rápidamente al salón y vi a Lucía de pie, de cara a la pared, con los hombros encogidos y el cuerpo temblando ligeramente. Me quedé paralizada unos segundos y luego corrí hacia ella. «Lucía, ¿qué pasa?». «Enelas». La niña se asustó, giró la cabeza, con los ojos rojos y los labios apretados, como si intentara contener el llanto. Antes de que pudiera responder, doña Carmen, viniendo de detrás, dijo: «Ha sido maleducada. Tiene que ser castigada». Me di la vuelta, tratando de mantener la calma. ¿Qué ha hecho para que la castigue así? Mi suegra se sentó tranquilamente en la silla, bebió un sorbo de té y respondió. Le pregunté cómo se resolvía este problema de matemáticas. Se atrevió a decir que no lo entendía. Un adulto le está enseñando, y ella todavía responde que no lo entiende. Si eso no es una falta de respeto, ¿qué es? Miré a mi hija, que murmuró con voz temblorosa. Yo solo dije que no entendía la lección. La voz de la niña era tan débil que parecía que una ráfaga de viento podría llevársela. Sentí un nudo en la garganta. Me acerqué, le puse la mano en el hombro y la iba a sacar de allí cuando doña Carmen golpeó la mesa con fuerza. «Déjala ahí. Para educar a los niños no se puede ser blanda. Tú te pasas el día fuera trabajando. ¿Qué sabrás tú para meterte?». Levanté la cabeza y la miré, sintiendo una rabia caliente y amarga subir dentro de mí. «Pero todavía es pequeña, suegra. Si no entiende la lección, se la explicamos». «¿Por qué la pone de cara a la pared así?». Ella sonrió con desdén, una sonrisa que daba escalofríos. «Por eso no sabes educar a un hijo. A los niños, si no los aprietas, se te suben a la cabeza. En esta casa, mientras yo viva, educaré a mi nieta según mis reglas». Alejandro, que estaba sentado en el sofá desde el principio, se había mantenido en silencio, estaba presente. Lo oyó todo. Vio claramente cómo su hija temblaba, pero no abrió la boca para defenderla. Me volví hacia mi marido esperando al menos una palabra de justicia, pero Alejandro solo suspiró y dijo muy bajo: «Déjalo estar. Mamá solo está educando a la niña. Montar un escándalo solo empeorará las cosas». Fue en ese preciso momento cuando sentí un frío por dentro. Ya no estaba enfadada solo con doña Carmen. Empecé a darme cuenta de que lo más aterrador en esta casa no era solo la crueldad de mi suegra, sino también el silencio de mi marido. Hay silencios que duelen más que una reprimenda.
porque demuestran que la persona ve la injusticia y aún así elige quedarse al margen. A partir de ese día, empecé a prestar más atención a los pequeños cambios en Lucía. La niña, que era tan alegre y extrovertida, se fue volviendo cada vez más silenciosa. En cada comida se sentaba tan derecha que parecía tensa. Comía sin levantar la cabeza. Si no le gustaba un plato, no se atrevía a decirlo. Si quería más comida, miraba primero a la abuela, como si necesitara pedir permiso con la mirada. Un día le serví un trozo de pescado y la niña hasta se asustó y dijo en voz baja: «Si como esto la abuela no me regaña, mamá». Oír a mi hija preguntar aquello fue como si alguien me apretara el corazón. Las comidas en casa se volvieron por tanto pesadas. Ya no había la sensación de unión, solo de cautela. Doña Carmen se sentaba a la cabecera de la mesa, siempre con aquella expresión severa, como si estuviera juzgando cada gesto de los demás. Alejandro comía con la cabeza gacha, lo más rápido posible, evitando el contacto visual, evitando hablar, y yo me quedaba mirando a mi hija, sintiendo mi ansiedad crecer cada día. Muchas veces hablé con mi marido sobre irnos de casa. No monté un escándalo. Le dije con calma que la niña aún era pequeña y que vivir en un ambiente así no le hacía bien. Pero Alejandro siempre lo posponía. O decía que aún no teníamos condiciones financieras. O decía que si nos íbamos ahora, su madre se lo tomaría a mal. Y a veces hasta se irritaba. No estés siempre pensando mal de mamá. No sabía en aquel momento cómo llamar al sentimiento que tenía dentro de mí. No era exactamente miedo. Ni era lo suficientemente claro para ser una conclusión. Solo sentía que algo no estaba bien, que aquel rigor no era normal, que mi hija se estaba encogiendo dentro de su propia casa. Pero, para ser sincera, en aquel momento, todavía no imaginaba que, detrás de aquellas señales, se escondía un nivel de crueldad mucho más profundo. Todo empezó a empeorar más rápidamente después de un largo viaje de trabajo mío. Ese día, la empresa tenía un proyecto urgente, y tuve que ir por casi una semana a otra ciudad. La agenda estaba llena de sol a sol, casi sin tiempo para respirar. Antes de irme, le pedí repetidamente a Alejandro que estuviera atento a la niña, porque Lucía ya era tímida. Bastaba con que el ambiente en casa se pusiera un poco pesado para que se encogiera como un gato mojado. Alejandro en ese momento asintió y dijo con convicción: «Quédate tranquila y céntrate en el trabajo. En casa estamos mamá y yo». Fue por esa frase que durante todo el camino al aeropuerto aún me tranquilicé pensando que, bueno, con la abuela y el padre en casa, al menos la niña no estaría sola. Pero me equivoqué. En cuanto salí de casa, doña Carmen asumió el control total. Sin mi presencia, ya no necesitaba mantener las apariencias. Las tareas que antes solo le pedía a la niña que ayudara de vez en cuando se convirtieron en una rutina fija. Una niña tan pequeña como Lucía era obligada a lavar los platos después de las comidas, a limpiar el suelo de cada habitación, a lavar su propia ropa interior e incluso las toallas de cara y los paños de la mesa. Un día llegó a mandar a la niña cargar un pequeño cubo de agua de un lado a otro en el patio para habituarse al trabajo, mientras que sus manos eran tan pequeñas que después de unos pasos ya se desequilibraba. Claro que en ese momento yo no podía ver nada de esto. Todas las noches, después del trabajo, hacía una videollamada a casa. Lucía aparecía siempre en la pantalla, con el pelo recogido, la ropa arreglada e incluso se esforzaba por esbozar una sonrisa. La niña decía: «Estoy bien, mamá, no te preocupes». Pero como madre, bastaba con mirarle a los ojos para saber que algo no estaba normal. Aquella mirada ya no era natural como antes. Siempre se desviaba hacia un lado, como si tuviera miedo de que alguien estuviera cerca. Una vez, le pregunté: «¿Qué has hecho hoy?». Lucía aún no había respondido cuando por detrás se oyó la voz de doña Carmen. «Se ha portado muy bien en casa. Hasta ya ayuda a la abuela a barrer la casa». Al oír aquello, me preocupé y dije de inmediato: «Es muy pequeña para esas cosas». Mi suegra sonrió con desdén. «Los niños de hoy tienen una vida demasiado buena y se echan a perder. Tienen que aprender a trabajar desde pequeños para convertirse en gente de provecho». Después de la llamada, le pregunté a Alejandro, y me respondió con indiferencia: «A los niños hay que enseñarles. Lo que mamá está haciendo también es por su bien». De nuevo, aquella voz, aquella manera de hablar, como si todos los excesos en esta casa bastara con vestirlos con las palabras enseñar, para que se volvieran inmediatamente razonables. Me irrité,
Pero al estar lejos y con el trabajo por terminar, me limité a darle algunos consejos más y colgué. A partir de ahí, ya sentía una espina en el corazón, no muy afilada, pero punzante. En el cuarto día de mi viaje de trabajo, mientras bajaba al vestíbulo del hotel, recibí una llamada de la señora de la tienda de ultramarinos del principio de nuestra calle. Era una conocida de mucho tiempo. No éramos amigas, pero teníamos una buena relación y siempre me ayudó con pequeñas cosas. Dudó un poco y luego dijo: «Mire, no quiero meterme en su vida, pero he visto que a la pequeña Lucía la han regañado mucho últimamente. Un día pasaba para entregar unas cosas y oí a la abuela gritarle. La niña estaba encogida en el patio. Daba pena verla. Me quedé con el móvil en la mano, hirviendo por dentro. Le pregunté qué había pasado, pero ella solo añadió: «Creo que debería estar más atenta a la niña. Últimamente parece muy asustada». Aquella llamada me dejó paralizada en medio del vestíbulo del hotel un buen rato. Llamé inmediatamente a Alejandro, ya sin poder mantener la calma. «¿Cómo es que estás en casa hasta el punto de que los vecinos tengan que llamarme para que esté atenta a mi hija?» Alejandro al oírlo pareció irritado. «Si estás trabajando, preocúpate por el trabajo. No escuches lo que dicen los demás y saques conclusiones. Mamá es un poco rigurosa, pero es por el bien de la nieta». Apreté los dientes y pregunté: «¿Qué bien es ese que la deja tan asustada?» Alejandro suspiró, la voz volviéndose más áspera. «Siempre estás exagerando. Si una niña recibe un par de regañinas y montas este escándalo, ¿cómo se va a hacer una persona de bien?». Aquella noche, casi no dormí. En mi cabeza, daba vueltas a la imagen de Lucía con la cabeza gacha en la pantalla, diciendo que estaba bien, pero con los ojos evitando los míos. Me culpaba por no estar a su lado y me irritaba aún más la indiferencia de mi marido. ¿Desde cuándo un padre puede considerar normal que su hija sea obligada a trabajar y a ser regañada? Pero por más irritada que estuviera, tenía que esperar a terminar el trabajo. Solo quería que los días pasaran rápido para volver. Y entonces, precisamente en la tarde de mi regreso, todo fue como una bofetada en mi cara. Ese día no avisé de que iba. Quería darle una sorpresa a mi hija. La puerta de casa estaba entreabierta, y dentro había un silencio total. Entré apresuradamente en el salón y me quedé paralizada. Lucía estaba acurrucada en el suelo, en la esquina cerca de la puerta de la cocina, sin cojín, sin manta, su cuerpo enrollado como un gatito, la cara contra el suelo frío de baldosas. Ese día, el tiempo había refrescado de repente. Hasta los adultos necesitaban llevar una chaqueta, y mi hija durmiendo en el suelo de esa manera. Corrí, me arrodillé y la cogí en brazos. Su cuerpo estaba helado. Apenas abrió los ojos y, al verme, se asustó y se abrazó con fuerza a mi cuello. Sin decir una palabra. Me di la vuelta bruscamente y vi a doña Carmen salir de la cocina, sin ninguna señal de remordimiento en su rostro. Le pregunté con la voz entrecortada: «¿Por qué está la niña durmiendo en el suelo?». Respondió con indiferencia, como si no fuera nada. Derramó la olla de la sopa. «Que se quede ahí una noche para que aprenda». No podía creer lo que oía. «¿Qué ha dicho?». «Es solo una niña». Doña Carmen torció los labios. «A los niños hay que enseñarles. Si no se corrigen desde pequeños, cuando crezcan no servirán para nada». La rabia dentro de mí explotó. Cogí a mi hija. Me levanté, la voz temblando de furia. ¿Qué clase de educación es esta que la deja tirada en el suelo frío? ¿Y si se pone enferma? Mi suegra continuó impasible, la voz fría como el hielo. Por una cosita de esas no se va a morir seguro. En ese momento, entró Alejandro. Pensé que al menos él se quedaría en shock al ver a su hija, pero no. Apenas me oyó levantar la voz. Frunció el ceño y me tiró del brazo hacia el porche, hablando bajo pero lleno de irritación. «No montes una escena. A mamá no le gusta». Miré a mi marido y en ese momento sentí una desilusión profunda. Su hija estaba tirada en el suelo frío, y su preocupación era que a su madre no le gustara que yo hiciera ruido. Le pregunté muy bajo, pero cada palabra parecía rasgarme la garganta: «¿Y nuestra hija?». Alejandro se quedó en silencio unos segundos y luego solo dijo: «Aguanta un poco por la paz familiar». Fue esa frase la que me hizo darme cuenta de algo doloroso. En esta casa, mi voz no tenía prácticamente ningún valor. Por mucho que yo fuera la madre de Lucía, que la amara, que sufriera por ella, bastaba con tocar a doña Carmen para que todo se considerara una cosa pequeña que tenía que aguantar.
En aquel momento, me sentí impotente, como una extraña en mi propia familia, pero todavía no imaginaba que todo aquello era solo el preludio de algo mucho más cruel que estaba por venir. Después de aquel día en que encontré a Lucía acurrucada en el suelo frío, una grieta clara se abrió dentro de mí. Ya no tenía la ingenuidad de convencerme de que doña Carmen era solo una persona difícil y Alejandro, un hombre bueno pero indeciso. Hay cosas que, si suceden una vez, pueden considerarse un arrebato de ira. Pero cuando se repiten, cuando una niña se asusta cada vez más en su propia casa, eso ya no es educación, es una imposición autoritaria disfrazada. Empecé a prestar más atención y, cuanto más atención prestaba, más veía que doña Carmen no solo quería controlar la alimentación y los estudios de Lucía. Quería moldear a la niña a su antojo. No le gustaba la manera en que yo criaba a mi hija. No le gustaba que Lucía fuera apegada a mí y, mucho menos le gustaba que yo trabajara, tuviera mi dinero, mi voz y aún quisiera decidir todo lo relacionado con mi hija. A sus ojos, una niña pertenecía a la familia del padre. Tenía que obedecer a la abuela paterna. Tenía que crecer según las reglas que ella establecía. Y yo era solo una mujer testaruda que, por tener algo de dinero, creía que tenía derechos. El conflicto que andaba fermentando acabó por explotar. Fue una noche a mitad de semana. Acababa de recoger a Lucía de sus clases particulares cuando vi a doña Carmen sentada en el salón. Me sorprendí, sin entender lo que pasaba, cuando ella habló primero, la voz indiferente, como si acabara de decidir algo muy normal. Este fin de semana me llevo a Lucía al pueblo por un tiempo. Allí hay reglas, la familia, gente mayor para educar. Aquí, siempre detrás de la madre, se está echando a perder. Pensé que había oído mal. Me quedé parada unos segundos y luego pregunté muy despacio. ¿Ha dicho que se va a llevar a la nieta al pueblo? ¿Qué quiere decir con eso? Ella me miró sin expresión. Quiero decir que ya lo he decidido. Esta niña tiene que alejarse un tiempo para dejar de ser tan apegada a su madre. Ya es mayorcita y sigue pegada a la madre así. No va a salir nada bueno de ella. En el pueblo, se levanta temprano, barre el patio, ayuda en las tareas, aprende las costumbres. Así es como se hace una persona de provecho. Lucía, que estaba escondida detrás de mí, en cuanto oyó la palabra pueblo, se agarró con fuerza a mi falda. Sentí claramente su mano temblar. Tal vez no lo entendía todo, pero percibió una cosa. La iban a llevar a algún sitio, lejos de la única persona que la hacía sentir segura. La acerqué más a mí y miré directamente a doña Carmen. Fue una de las raras veces en que no intenté suavizar mi voz. Dije muy claramente, palabra por palabra: mi hija no va a ninguna parte, y mucho menos es una herramienta para que usted la eduque a su manera autoritaria. Quizás doña Carmen no esperaba una reacción tan directa de mi parte. Su rostro se ensombreció casi al instante. De aquella calma inicial, pasó a una mirada fría y cortante, las comisuras de la boca caídas. La voz ya no podía mantener el tono calmado de costumbre. ¿Qué acabas de decir? Yo seguí inmóvil, con una mano en el hombro de mi hija y la otra apretando el asa de mi bolso con tanta fuerza que la palma de la mano me dolía. He dicho que Lucía es mi hija y su educación la decido yo. Usted puede querer a su nieta, enseñarle cosas buenas, pero no tiene derecho a llevársela solo porque le apetece. Doña Carmen se levantó de la silla, tan rápido que la taza de té en la mesa vibró con un sonido seco. Apuntó con el dedo directamente a mi cara, la voz volviéndose más grave. ¿Crees que por tener dinero mandas en esta casa? En esta casa, mientras yo viva, tengo derecho a educar a mi nieta. Yo tampoco retrocedí. Toda la frustración, toda la paciencia acumulada a lo largo del tiempo pareció concentrarse en ese momento. Hablé directamente. El dinero no me hace dueña de esta casa, pero al menos me ayuda a criar a mi hija con decencia. A esa que usted llama educación. Discúlpeme, pero no la acepto. Aquella frase fue como echar más leña al fuego. Doña Carmen se rió con sarcasmo, una risa llena de crueldad que nunca más olvidé, y luego dijo una frase que hasta hoy cada vez que la recuerdo siento un escalofrío. Esa niña, si crece parecida a la madre, solo va a destruir la casa. Una mujer que se pasa el día trabajando, con la cabeza siempre en el dinero y en el trabajo como tú, ¿qué cosa buena puede enseñar? Si sigue cerca de ti, solo va a aprender a ser contestona y a creerse la reina del mundo. Al oír aquello, perdí completamente la calma, no por haberme insultado a mí, sino por estar mirando a su propia nieta como un objeto que podía ser moldeado.
llevado, separado de la madre cuando ella quisiera. Me agaché y abracé a Lucía. La niña estaba tan asustada que apenas se atrevía a respirar. La sensación de pena, rabia e impotencia hizo que sintiera los ojos arder. Levanté la cabeza y dije con una voz que yo misma extrañé de tan fría: «Nunca más vuelva a hablar de llevarse a mi hija». En ese momento, entró Alejandro. Oyó la discusión y se quedó parado en la puerta unos segundos antes de acercarse. Tuve un resquicio de esperanza muy breve, de que, al menos esta vez, se diera cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. Pero no. Alejandro solo miró a su madre, luego a mí, y finalmente dijo una frase tan débil y decepcionante: «Habla más bajo, por favor». Solo eso. Sin preguntar qué pasaba, sin preocuparse por el motivo de mi voz alterada, sin mirar el rostro pálido de su hija agarrada a la madre, en una discusión que concernía directamente a su hija, su elección fue pedirme que hablara más bajo. Me volví hacia mi marido, y en ese momento ya no sabía si sentía rabia o desprecio. Le pregunté muy bajo: «¿Has oído lo que tu madre acaba de decir?». Alejandro desvió la mirada, frunciendo el ceño como si yo fuera la única que causaba problemas. «Mamá solo está preocupada por la niña. No conviertas todo en un drama». Aquella respuesta fue el corte final. Me di cuenta de que en aquella casa, si un día yo no protegía a mi hija, nadie lo haría por mí. Aquella noche, después de acostar a Lucía, me quedé sentada mucho tiempo al lado de su cama. La niña estaba acostada de lado, con una mano aún agarrando mi blusa, como si tuviera miedo de que si la soltaba yo desapareciera. Le acaricié el pelo, oyendo su respiración suave, con el corazón en un torbellino. Sabía que no podía seguir así. Empecé a pensar en irme de casa, no por impulso, sino como una decisión seria. Pensé en esperar unos días más, organizar las finanzas, encontrar un sitio adecuado y luego llevarme a mi hija de una vez para no dejar que siguiera creciendo bajo el control y el desprecio diario. Pero precisamente cuando me estaba preparando para esa decisión, la empresa anunció un viaje de trabajo urgente de 5 días relacionado con un proyecto grande. No podía rechazarlo. Recuerdo muy bien la mañana en que me preparaba para irme. Sentía un presentimiento pesado, como una piedra. Aún así, intenté parecer normal delante de mi hija. Le pedí a Lucía, con más insistencia de lo habitual, que si pasaba algo, me llamara inmediatamente. Le pedí que se tapara bien por la noche. Le pedí que no se quedara sola en el patio sin mí. La niña solo me abrazó el cuello con los ojos llorosos. «Mamá solo se va unos días, ¿verdad?». Le besé la frente. La abracé con tanta fuerza que sentí un nudo en la garganta. «Sí, mamá se va unos días y vuelve. Pórtate bien, pero si pasa algo, díselo a mamá enseguida». ¿Entendido? Al salir, aún me di la vuelta para mirar una vez más. Lucía estaba de pie en los escalones, su pequeña figura, las manos juntas. Su mirada hacia mí me hizo sentir una punzada de inquietud inexplicable en el corazón. En ese momento, pensé que era solo preocupación excesiva. No imaginaba que en pocos días todo empeoraría hasta un punto que sobrepasaría los límites de la paciencia de una madre. El avión aterrizó cuando el reloj ya marcaba casi las 3 de la madrugada. Apenas tocamos el suelo, prácticamente corrí hacia la puerta, sin esperar el equipaje, solo agarrando mi pequeña maleta de mano y el móvil. Durante todo el trayecto, desde el avión hasta la salida, la cabeza me zumbaba. El corazón me latía fuerte, como si alguien estuviera martillando dentro de mi pecho. Ya no sentía cansancio ni frío, solo un pánico mezclado con una furia que me impulsaba hacia adelante. Apenas entré en el taxi, llamé inmediatamente a Alejandro. En la primera llamada, no contestó. En la segunda, en la tercera, lo mismo. En la cuarta, finalmente al otro lado de la línea, contestó con una voz somnolienta e irritada. «Ya es de noche. ¿Por qué llamas tanto?». Solo con oír aquella voz la sangre me hirvió. Dije, palabra por palabra: «¿Dónde estás?». Alejandro dudó un poco y luego respondió evasivamente: «Estoy aquí con unos amigos. Ya voy para casa». Apreté los dientes, la voz baja pero helada. «Ven a casa inmediatamente». «Ya. Si le pasa algo a mi hija, te lo advierto, no voy a dejar esto así». Quizás se dio cuenta del tono inusual de mi voz, porque se quedó en silencio unos segundos y luego preguntó: «¿Qué le pasa a la niña?». Ya no tenía paciencia para explicar. Colgué el teléfono. Durante el resto del camino, el taxi volaba por las calles desiertas. Las luces de las farolas se proyectaban en el cristal como rayas de luz desenfocadas y largas. Me senté en el borde del asiento con las manos tan apretadas que se me durmieron. En mi cabeza, solo una imagen.
Mi hija acurrucada en la oscuridad llorando y llamando a su madre. Cuando el coche paró frente a la verja de casa, prácticamente salté fuera. Mirando desde fuera, la luz del salón estaba encendida, lo que significaba que había gente en casa, pero la verja de hierro estaba cerrada por dentro. Corrí y empecé a golpear la verja repetidamente mientras llamaba en voz alta. Suegra. Suegra. Abra la puerta. Ábrame la puerta. Sin respuesta. Empecé a llamar a mi marido, a mi hija. Nadie abría. Aquella casa iluminada, pero silenciosa, era aterradora. Empecé a golpear con más fuerza. La mano me dolía, pero ya no sentía dolor. Al cabo de un rato, el vecino de al lado abrió la puerta para ver qué pasaba. El vigilante del barrio, que estaba haciendo la ronda, me vio y se asustó. Señora, ¿acaba de llegar de viaje? ¿Por qué está aquí fuera a estas horas? Dije, casi sin voz. Ayúdeme, por favor. Mi casa está cerrada por dentro y hay gente dentro. El vigilante, al ver mi rostro pálido, no hizo más preguntas y me ayudó a llamar un poco más. Nadie abría. Finalmente, tuvo que llamar a otra persona de la zona para ayudar. Tardaron unos minutos más hasta que desde dentro de la casa se oyó el sonido de unas zapatillas arrastrándose. La puerta se abrió un poco y apareció doña Carmen, el pelo arreglado, el rostro frío, sin ninguna señal de sorpresa o vergüenza. Me miró de arriba abajo y frunció el ceño. ¿Qué vienes a hacer a estas horas? Al oír aquella pregunta, sentí un escalofrío. No respondí. Empujé la puerta y entré directamente. La primera sensación fue que la casa estaba iluminada, pero fría. Un frío muy desagradable, como si algo hubiera pasado y todos estuvieran tratando de esconderlo. Llamé en voz alta. Lucía, ¿dónde estás? Me volví bruscamente hacia doña Carmen. ¿Dónde está mi hija? Ella seguía allí, de brazos cruzados, la voz indiferente. Está bien. Estás exagerando. Fue precisamente aquella indiferencia lo que me provocó más pánico. No esperé más. Corrí directamente al patio trasero y entonces la vi. En la esquina, en la perrera junto al muro, bajo la luz amarilla y débil. Lucía estaba acurrucada, abrazando sus rodillas. Llevaba solo una camiseta fina, los pies descalzos, el pelo despeinado, al lado de la vieja caseta del perro. El olor a humedad y a moho que me golpeó la nariz me dio ganas de vomitar. Por un momento, me quedé paralizada. No por no creerlo, sino porque la escena era tan cruel que mi cerebro no podía procesarla. Corrí, me arrodillé y la abracé con fuerza. Su cuerpo estaba helado, temblando incontrolablemente. Apenas me vio, rompió a llorar. Un llanto que parecía explotar después de tanto tiempo contenido. Mamá, mamá. La traje a mi regazo, apoyé su cara en mi pecho, las manos temblando mientras le acariciaba la espalda. Mamá está aquí. Mamá está aquí. Pero mi propia voz también se quebró. Lucía sollozaba sin poder formar frases completas. La abuela dijo que si no me portaba bien, tenía que dormir con el perro. La abuela dijo que si lloraba me encerraba más tiempo. Me levanté de un salto con ella en brazos y me di la vuelta. Doña Carmen seguía en el porche, de brazos cruzados, el rostro frío como la piedra. La miré directamente, el cuerpo temblando de rabia. ¿Qué ha hecho? Es una persona, no un animal. Ella sonrió con desdén. Una sonrisa que cuanto más se miraba, más perversa parecía. Le estoy enseñando a conocer su lugar. Si no se enseña desde pequeña, después sale malcriada como la madre. Pensé que había oído mal. Di un paso adelante abrazando a mi hija con más fuerza. ¿Está usted loca? Es tan pequeña. Ella no solo no se sintió culpable, sino que incluso arqueó las cejas. A los niños, si no se les enseña, cuando crecen, solo dan problemas. Lo que he hecho ha sido suave. En ese momento, se oyó el sonido de una moto frenando bruscamente en la puerta. Entró Alejandro, todavía con expresión confusa. Apenas me vio con su hija en brazos en medio del patio y a doña Carmen detrás, se detuvo. Miré a mi marido esperando una reacción de un padre normal. Pero Alejandro solo balbuceó. Seguro que mamá solo la estaba asustando, cariño. Solo aquella frase. Y supe que ya no había nada que esperar. Me quedé allí, en medio del patio, abrazando a mi hija que temblaba en mis brazos, mirando a mi suegra, a mi marido, a la casa que intenté preservar con toda mi paciencia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no era soportar.
Ya no era intentar mantener la paz, ya no era cerrar los ojos. Solo me quedaba un pensamiento muy claro, muy frío, muy decidido. A partir de ahora, no iba a aguantar más. Llevé a Lucía a la habitación. Cerré la puerta con llave y la senté en el borde de la cama. Mis manos temblaban tanto que tuve que respirar hondo varias veces para poder quitarle la camiseta fina. Su piel estaba helada, especialmente en los pies y los brazos. Cogí rápidamente una toalla caliente. Le limpié el cuerpo. Le puse un pijama más grueso y la envolví en una manta. Durante todo el tiempo, Lucía ya no lloraba en voz alta, pero su cuerpo temblaba intermitentemente. Cada vez que se oía un ruido fuera, sus ojos se abrían de repente, en pánico, como un pajarillo que acabara de escapar de una trampa. Me senté a su lado, la acerqué a mí. Ya ha pasado. Mamá está aquí. Repetí esa frase varias veces, como si estuviera tranquilizándola a ella y a mí misma, pero cuanto más la abrazaba, más sentía una punzada extraña en el corazón. No era solo pena por haber sido maltratada. Era un presentimiento más sombrío de que, detrás de lo que había sucedido esa noche, podría haber cosas que aún no sabía. Lucía apoyó la cara en mi pecho durante un largo rato antes de levantar la cabeza. Los ojos todavía estaban rojos, las pestañas inferiores húmedas. Le acaricié el pelo y le pregunté muy bajo: «Cuéntale a mamá qué ha pasado desde la tarde hasta ahora». La niña se mordió el labio, la mano agarrando con fuerza mi blusa, como si solo de hablar, todo aquel horror fuera a volver. No insistí. Solo le acaricié la espalda rítmicamente. Al cabo de un rato murmuró: «La abuela dijo que tenía que obedecer, si no, me castigaba». Seguí preguntando más despacio: «¿Qué te mandó hacer?». Lucía bajó la cabeza, la voz minúscula. «Me mandó llamar a mamá. Me enseñó a decir que mamá tenía que mandar dinero a la abuela. Si mamá no daba dinero, me iban a castigar». Apenas terminó la frase, sentí que todo el cuerpo se me enfriaba. Fue como si alguien me hubiera echado un cubo de agua helada por la cabeza. La miré sin pestañear, para asegurarme de que no había oído mal. «Repítelo para que mamá lo oiga». La niña, asustada, miró hacia la puerta. La abuela dijo que tenía que decir: «Si mamá no da dinero, la abuela no me compra comida buena y luego me pega y me encierra». Me quedé paralizada. En mi cabeza aparecieron inmediatamente las llamadas recientes de Lucía. Las veces que de repente me llamaba durante una reunión, la voz vacilante diciendo: «Mamá, manda dinero a la abuela». Las veces que pensé que era una niña repitiendo lo que oía decir a los adultos. Y una vez en que dijo: «Mamá, manda dinero para que la abuela compre leche. Si no, la abuela me regaña». En su momento, pensé que debía haber una necesidad real en casa, o que doña Carmen tenía vergüenza de pedir y usaba a su nieta. Nunca osé pensar que una niña pudiera ser utilizada como un altavoz, como una herramienta para chantajear a su propia madre. Lucía me miró, los labios temblando. «Mamá, yo no quería decir eso, pero la abuela dijo que si no obedecía, no me dejaría ver más a mamá». Al decir esto rompió a llorar. La abracé con fuerza. Mi cuerpo también temblaba. Lo entendí. Finalmente, entendí por qué últimamente la voz de mi hija parecía tan extraña cada vez que me llamaba, como si estuviera recitando algo que había memorizado. Entendí por qué cada vez que se hablaba de dinero, doña Carmen nunca agradecía y aún actuaba como si fuera algo que yo tenía la obligación de hacer. Al final, detrás de todo, no solo había crueldad, había cálculo. Le sequé las lágrimas a mi hija, intentando mantener la voz lo más calmada posible. «Además de mandarte llamar para pedir dinero, ¿qué más te mandó hacer la abuela?». La niña sollozó y dijo tímidamente: «La abuela dijo que mamá, por trabajar todo el día, no me quiere, que solo la abuela me cuida. Dijo que si le obedecía, después mamá me querría más». Cerré los ojos por un segundo. El pecho me dolía, no por sorpresa, sino por asco. Una niña tan pequeña, y aquella mujer no solo la regañaba y castigaba, sino que también, poco a poco, estaba distorsionando su pensamiento, plantándole miedo y complejos en la cabeza y usando su inocencia para manipularla. Le pregunté con voz ronca: «¿Y dijo algo sobre hoy?». Lucía asintió, las lágrimas cayendo de nuevo. «La abuela dijo que si lloraba más, me encerraría más tiempo. Dijo que aunque mamá volviera, no me iba a poder salvar». Al oír aquello no pude quedarme sentada más tiempo. Todas las piezas del rompecabezas en mi cabeza encajaron con una rapidez aterradora.
las llamadas extrañas, las veces que mi hija pedía dinero para la abuela, las cantidades que transfería sin una explicación clara, los cambios extraños en la forma en que mi hija me miraba a través de la pantalla del móvil, no era por casualidad, no era un arrebato de ira momentáneo. Esto llevaba sucediendo un tiempo, de forma silenciosa e intencionada. Tapé a mi hija con la manta. Le pedí que se quedara quieta en la habitación. Me levanté, abrí la puerta y salí. El salón todavía estaba iluminado. Doña Carmen sentada en el sofá, el rostro frío, como si nada hubiera pasado. Alejandro estaba apoyado en la pared, desviando la mirada. Fui directa al grano, sin rodeos. ¿Está usted usando a mi hija para extorsionarme? ¿No es así? Apenas la pregunta salió de mi boca, sentí mi propia voz extraña, tan calmada que daba miedo. Doña Carmen no se asustó, ni se molestó en negarlo. Solo sonrió con desdén. Extorsionarte. Qué palabra tan fea. El dinero que ganas también es dinero de esta casa. Le enseño a mi nieta a exigir sus derechos. ¿Qué hay de malo? La miré a los ojos. ¿Qué derechos? ¿El derecho a ser amenazada? ¿A ser encerrada si su madre no da dinero? Ella elevó la voz. Tú te vas a trabajar. Te sientas en una silla cómoda y dejas a tu hija para que yo la cuide. Si cojo algo de dinero, ¿cuál es el problema? ¿Crees que la voy a criar gratis? Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino, la voz cansada e irritada. Estás exagerando. Mamá solo quiere el bien de la nieta. Si sigues acusándola así, ¿cómo se puede conversar? Me volví bruscamente hacia mi marido y me reí. Una risa fría. ¿Su bien es encerrarla en una perrera o su bien es convertirla en una herramienta para sacarme dinero? Alejandro se quedó sin palabras por un momento, pero luego insistió. No le hables así a mamá. Fue esa frase la que me hizo darme cuenta de una cosa más. No era solo doña Carmen. Esta crueldad solo existía porque siempre había alguien que la toleraba. Me quedé en medio del salón mirando a madre e hijo, y de repente todo en aquella casa se volvió claro. Las palabras sarcásticas, las llamadas de mi hija pidiendo dinero, los gastos inexplicables, los castigos inhumanos. Todo no eran impulsos aislados. Era una cadena de comportamientos calculados paso a paso, y solo en ese momento entendí verdaderamente que aquella noche no había sido la primera explosión. Había sido solo la primera vez que yo había visto, con mis propios ojos, la verdadera cara de aquel plan. No volví inmediatamente a la habitación. Después de oír a la propia doña Carmen admitir que usaba a Lucía para presionarme financieramente, algo dentro de mí se rompió. Todas las veces que aguanté, todas las veces que me tragué la humillación para mantener la paz en casa, de repente parecieron ridículas. Di media vuelta, fui a la habitación, cogí el móvil, volví al salón y, de pie en medio de la estancia, dije con una voz que ya no era alta, sino cortante como un cuchillo. Hoy vamos a aclarar esto. Quizás ni doña Carmen ni Alejandro estaban acostumbrados a verme así. No era una rabia ruidosa, sino la frialdad de alguien que ha sido llevado al límite. Alejandro se quedó petrificado al lado del sofá, parpadeando repetidamente, mientras que doña Carmen seguía sentada, la barbilla ligeramente levantada, con la expresión de quien tenía la razón de su lado. Arrastré una silla para que Alejandro se sentara frente a mí, y me senté en la cabecera de la mesa. La puerta de la habitación seguía cerrada. Dentro estaba mi hija acurrucada en las mantas. Solo de pensarlo. La mano me empezó a temblar. Coloqué el móvil en medio de la mesa y le di al play a la grabación de la llamada de medianoche. El salón se llenó con el llanto entrecortado de Lucía. Mamá, la abuela me ha metido a dormir en la perrera. Tengo mucho miedo. La voz de mi hija minúscula, temblorosa, mezclada con el ladrido de un perro y el sonido metálico de algo al golpear. Con cada sonido, sentí que la cabeza se me adormecía. No miré el móvil. Miré directamente a los rostros de madre e hijo. Cuando la grabación terminó, el salón se quedó tan silencioso que se oía el tic-tac del reloj en la pared. Giré el móvil en dirección a doña Carmen, la voz baja pero articulando cada palabra. Explíquelo. ¿A esto es a lo que usted llama educar? Ella no se avergonzó como yo esperaba. Al contrario. Solo sonrió con desdén. Cogió su vaso de agua. Bebió un sorbo y lo dejó en la mesa con un sonido seco. Todo lo que hago es por esta casa. Tú ganas 4 duros y te crees muy buena. Pero no sabes educar a un hijo. Si no dejas que otros la eduquen, después se te sube a la cabeza. Lo oí y sentí que la sangre me subía a la cara.
¿Usted llama educar a encerrar a una niña en una perrera? Pregunté de nuevo. Esta vez mi voz se alteró. Ella respondió inmediatamente con aspereza. ¿Y tú crees que a los niños hay que tratarlos con paños calientes? Si se portan mal, hay que corregirlos. Antiguamente yo crié a mis hijos con muchas más dificultades y nadie se murió. Golpeé la mesa con fuerza. El sonido hizo que Alejandro se sobresaltara. Usted no tiene derecho a maltratar a mi hija, dije, casi apretando los dientes. Sea quien sea. No tiene ese derecho. Doña Carmen se recostó en la silla, los labios torciéndose en una sonrisa perversa. Si quieres criarla, dame dinero. Si no, déjame a mí educarla. ¿Crees que es fácil criar a una niña? Comida, colegio, electricidad, agua, esto y aquello. ¿Quién lo paga? Tú te pasas el día fuera. Casi nunca estás en casa. Ahora que se está volviendo malcriada, la culpa no es tuya. ¿De quién es? Aquella frase fue como una bofetada. No por doler, sino por exponerlo todo. Finalmente lo entendí. A sus ojos, Lucía no era una nieta que necesitaba ser amada. Era solo una excusa, una palanca, algo que ella usaba para controlarme. Me volví hacia Alejandro, que desde el principio se mantenía allí con las manos entrelazadas, mirando ora a su madre, ora al suelo. Un padre que oye a su hija llorar en una grabación, que oye claramente el relato de haber sido encerrada en una perrera y aún así se queda sentado e inmóvil como una sombra. Lo miré, y por primera vez en mi vida, vi con tanta claridad la cobardía despreciable de aquel hombre. Habla, dije lenta y fríamente. Elige. ¿Tu pequeña familia o tu silencio cobarde? Alejandro tragó saliva, los labios moviéndose varias veces sin emitir sonido. Yo no desistí. Has oído todo. A tu hija la han tratado así. ¿Vas a decir algo o vas a seguir diciendo que mamá solo la está educando por su bien? Alejandro bajó la cabeza, la voz minúscula. Ten calma. Vamos a hablar con calma. Me reí. Pero fue una risa que al oírla yo misma sentí amarga. ¿Con calma? ¿Quieres tener calma? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que a la niña la encierren otra vez? ¿O hasta que crezca y tiemble como un flan cada vez que vea a su abuela, y eso siga siendo normal? Alejandro se calló. No se atrevía a mirarme. Doña Carmen intervino inmediatamente, la voz ácida como el vinagre. Él es mi hijo. Sabe lo que es el respeto. No le contesta a su madre como tú. No la miré más. Mi mirada seguía fija en mi marido. Esperé, aunque fuera por una única frase, una frase defendiendo a su hija, una frase admitiendo que su madre estaba equivocada. Pero no hubo nada. Alejandro continuó allí, los hombros ligeramente encogidos, los ojos clavados en el suelo, como si bastara con no levantar la cabeza para que todo pasara. Fue ese silencio la respuesta final, más claro que cualquier disculpa, más doloroso que cualquier regañina. En ese momento, entendí que aquel hombre nunca se pondría de nuestro lado cuando tuviera que elegir. Podía saber lo que estaba bien y mal. Podía sentir pena. Incluso podía saber que era un cobarde. Pero seguía eligiendo bajar la cabeza. Y cuando un padre elige bajar la cabeza ante el autoritarismo de su madre, su hija ya no tiene dónde apoyarse sino en su madre. Me senté derecha, sintiendo como si algo dentro de mí se hubiera desmoronado. Pero al mismo tiempo algo se erguía muy claramente. Sin esperanza. Sin espera, sin ninguna ilusión de que esta casa aún podría ser pacífica si aguantaba un poco más. Miré a Alejandro una última vez. Vi que continuaba con la cabeza gacha, y fue en ese preciso momento cuando desperté por completo. Tras el enfrentamiento de aquella noche, la casa se sumió en un silencio anormal. Ya no se oían las críticas ácidas de doña Carmen, ni el mal humor disimulado de Alejandro cada vez que yo mencionaba a nuestra hija. Pero fue precisamente ese silencio lo que me asfixió más que cualquier discusión. Era como la calma antes de la tormenta, una superficie serena, pero por debajo una corriente oscura y turbulenta formándose. A partir de la mañana siguiente, doña Carmen apenas me dirigió la palabra. Andaba por la casa de un lado para otro, con el rostro helado y una mirada cortante en mi dirección. Ya no era la habitual mirada crítica e incómoda, sino un odio contenido esperando una oportunidad para explotar. Varias veces la sorprendí en la puerta de la cocina mirando hacia mi habitación, con una mirada silenciosa y venenosa que daba escalofríos solo de cruzarla. En cuanto a Alejandro, optó por evitarme.
Salía más temprano, llegaba más tarde y después de cenar, se enfrascaba en el móvil o se iba a la habitación, como si nada hubiera pasado en casa. Era su táctica habitual, huir hasta que el problema se enfriara. Pero esta vez yo sabía que no iba a dejar pasar las cosas como antes. Lucía, por su parte, no se separaba de mí ni un solo paso. Si yo iba a la cocina, ella me seguía. Si yo iba al baño, se sentaba en la puerta a esperar. Por la noche dormía abrazada a mi brazo con tanta fuerza que a veces se me dormía pero no me atrevía a moverme. Bastaba con oír el sonido de las zapatillas de la abuela en el pasillo para que sus hombros se contrajeran y sus ojos se abrieran asustados. Una vez le pedí que durmiera, que mamá estaba allí. Me susurró, muy bajo. Mamá, no dejes que la abuela me lleve, por favor. Solo esa frase fue suficiente para sentir que el corazón se me encogía. Me di cuenta de que su miedo ya no era algo pasajero. Se había instalado en su mente como un verdadero trauma. Empecé a hacer lo que debería haber hecho mucho antes. No se lo dije a nadie, ni demostré nada. Pero en mi cabeza ya había trazado cada paso con claridad. Lo primero fue contactar a un antiguo compañero de la facultad, que ahora era abogado. No le conté toda la historia. Solo le envié un mensaje. Necesito tu ayuda con unas cuestiones relacionadas con mi hija y los bienes en el matrimonio. Menos de media hora después me llamó. Fui al balcón a contestar. Hablé bajo, pero de forma concisa sobre todo lo necesario. ¿Al otro lado? Se quedó en silencio un buen rato y luego dijo: No subestimes más la situación. Empieza a guardar todas las pruebas. Cuanto antes mejor. Al colgar, me senté frente al ordenador y verifiqué todos los documentos, extractos bancarios y las transferencias que había hecho en el último año. Inicialmente, solo quería confirmar que no me había equivocado, pero cuanto más veía, más me horrorizaba. Había muchas transferencias que hice con descripciones muy genéricas, como gastos familiares, matrícula de la hija, pago de facturas. Pero sumándolo todo, el valor era mucho mayor de lo que imaginaba. Había meses en que el dinero retirado era casi el doble de los gastos normales de la casa. Antes, por confiar, no verificaba con atención. Ahora, al abrir y ver cada línea, me di cuenta de mi ingenuidad. Sumé cada valor con el bolígrafo en la mano, parando varias veces de lo enfadada que estaba. Había transferencias que coincidían exactamente con las llamadas de Lucía pidiendo dinero para la abuela. Había otras que, 1 o 2 días después, eran seguidas por transacciones extrañas que no recordaba haber hecho. Al investigar mejor, descubrí algo que me puso los pelos de punta. Algunos mensajes de confirmación de transacciones en mi móvil habían desaparecido. No eran pocos, habían sido borrados selectivamente. Los de valores más pequeños aún estaban allí, pero los sospechosos habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Consulté mis correos electrónicos y llamé al banco para confirmar. El banco aún tenía el historial completo. Me quedé inmóvil frente a la pantalla durante un largo tiempo, el corazón latiendo fuerte, un escalofrío en la espalda. Mi móvil solo lo usaba yo. Pero hubo algunas veces en que lo dejé en el salón mientras iba a ducharme, o cuando me quedé dormida en el sofá, o cuando estaba ocupada con mi hija. Recordé las veces en que Alejandro cogió mi móvil diciendo que lo estaba cargando. Las veces en que doña Carmen preguntó, como quien no quiere la cosa, cuál era la contraseña del móvil por si necesitaba llamar a su hija. Antes no le di importancia. Ahora al pensarlo sentí un asco inmenso. Empecé a sospechar que no solo mi hija estaba siendo utilizada como herramienta, sino también mis finanzas, que estaban siendo controladas poco a poco a través de mi propia negligencia. A partir de ese día, cambié todas las contraseñas del móvil, de las cuentas bancarias y de los correos electrónicos. No dije nada, ni mostré ningún cambio en mi comportamiento. Por fuera, seguí yendo a trabajar, recogiendo a mi hija, cocinando, como siempre. Pero por dentro ya no era la mujer que se resignaba para mantener la paz en casa. Observaba cada mirada, cada gesto de madre e hijo. Y entonces, una noche, oí algo que confirmó todas mis sospechas. Ese día, fui a la cocina a por agua. Al pasar por la habitación de doña Carmen, oí la voz de mi cuñada. Marta. La puerta estaba entreabierta. Las dos hablaban muy bajo. Pero en la noche silenciosa, cada palabra era audible. La voz de doña Carmen estaba llena de un triunfo disimulado. A esa niña, basta con asustarla un poquito y obedece enseguida. Sigo usándola para presionar a la otra. Ya verás cómo acaba soltando el dinero. Marta se rió bajito. Pues sigue apretándole, mamá.
Ese tipo de mujer solo tiene miedo de que su hija sufra. Me detuve en la puerta. La mano que sostenía el vaso de agua apretando con tanta fuerza que los nudillos me dolían. Era verdad. Sabían perfectamente que mi punto débil era Lucía y eligieron atacar precisamente ahí. No entré. No monté un escándalo. Volví silenciosamente a la habitación. Dejé el vaso de agua en la mesa y me quedé mirando a mi hija dormir. Su rostro, incluso durmiendo, estaba tenso, las pestañas temblando de vez en cuando, como si estuviera teniendo una pesadilla. Le acaricié el pelo, con el corazón doliendo tanto que casi se me durmió. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Si seguía siendo blanda, esperando, teniendo la esperanza de que los demás cambiaran por sí mismos, sería yo misma la que empujara a mi hija de vuelta a aquel infierno. Me agaché. Le arreglé la manta. Y me quedé mirando durante un largo tiempo su pequeño rostro dormido. Dentro de mí ya no había rabia impulsiva, sino una frialdad muy clara. Esta vez no iba solo a reaccionar, iba a acabar con todo. Aquella noche, después de oír claramente las palabras de doña Carmen con mi cuñada en el pasillo, casi no dormí. Pero esta vez no me quedé en la cama llorando o culpándome. Me senté en el pequeño escritorio de la habitación, abrí el ordenador, el móvil, y puse todo lo que tenía delante de mí. Desde las grabaciones, los mensajes, las fotografías de los extractos bancarios, hasta las fotos que tomé a escondidas de los pies sucios y fríos de Lucía cuando la saqué de la perrera. Sabía que si seguía actuando basándome en las emociones, volvería a perder. Para proteger a mi hija, tenía que ser más lúcida que ellos. Empecé a organizarlo todo, como alguien que junta trozos para reconstruir la verdad. Primero, la grabación de la llamada de medianoche de Lucía. Luego las grabaciones más recientes, incluyendo la confesión de doña Carmen sobre enseñar a la nieta a exigir sus derechos y la conversación con mi cuñada en la que decía que, a esa niña, basta con asustarla y obedece. Guardé todo cuidadosamente en varios lugares. Lo envié a un correo electrónico privado. Y lo puse en una carpeta oculta. No podía permitirme ser descuidada otra vez. Un desliz y madre e hija serían nuevamente acorraladas. A continuación, las fotografías. Fotografié claramente cada rincón del patio trasero, la perrera, la vieja caseta, el suelo de cemento frío donde encerraron a mi hija. Fotografié también la ropa fina que Lucía llevaba esa noche y las tenues marcas rojas en su muñeca por haber sido agarrada con fuerza. Cada vez que apretaba el botón, la mano me temblaba, pero no paré. Había cosas que, por más que dolieran, tenían que ser guardadas, no para torturarme, sino para que más tarde nadie pudiera negar que todo no era más que una exageración mía. Después pasé a la parte financiera. Las páginas de los extractos, llenas de números, aparecieron frente a mí, frías y más claras que cualquier discusión. Marqué cada valor anormal. Cada vez que Lucía llamó pidiendo dinero que coincidía con una retirada. Cada transacción que no recordaba haber autorizado. Cuanto más comparaba, más me daba cuenta de que esto ya no eran peticiones esporádicas. Actuaban de forma consistente, calculada y con la certeza de que yo siempre aguantaría por mi hija. En ese momento, verifiqué de nuevo una carpeta de documentos antiguos guardada en el cajón más bajo. Eran los documentos de la casa que raramente abría, pensando que no eran importantes, y fue ahí donde descubrí algo tan crucial que tuve que quedarme sentada en silencio durante unos minutos. La casa donde vivíamos todavía estaba a mi nombre. Era una casa que compré antes de la boda, con mis propios ahorros y con algo de ayuda de mis padres. La escritura se completó antes del día del matrimonio, solo porque, después de casarnos y mudarnos allí, y de oír a madre e hijo repetir que la casa es de ambos, y que marido y mujer no deberían hacer divisiones, yo misma me fui dejando llevar, como si de repente todo se hubiera convertido en un bien común. Abrí cada página. Leí cada línea con atención. Mi nombre estaba allí, claro, sin ambigüedades, sin el nombre de Alejandro como copropietario, sin ningún documento de transferencia o reparto de propiedad. Mi primera sensación no fue de alegría, sino de un escalofrío. Al final, no solo estaban detrás de mi salario, de mis bonificaciones, del dinero que ganaba cada mes, vivían descaradamente en mi casa. Usaban a mi propia hija para presionarme y, paso a paso, me hicieron creer que yo no tenía ningún derecho en aquel lugar. Me senté derecha. Un pensamiento surgió más claro que nunca. No solo querían mi dinero, querían también mi lugar. A partir de ese momento,
Decidí cambiar las reglas del juego. No iba a confrontarlos más con emociones. Tenía que dejarles pensar que me había calmado, que tenía miedo, que había aceptado ceder para proteger a mi hija. Solo así revelarían más fallos. A la mañana siguiente, fui a la cocina como de costumbre. Seguí cocinando, manteniéndome en silencio, dándole a doña Carmen la sensación de que la noche anterior había sido solo una gran explosión y que todos acabarían por calmarse y ceder. Ella me miró con aire inquisidor y yo no desvié la mirada. Actué con naturalidad. En el almuerzo, tomé la iniciativa. Miré a doña Carmen y dije con voz neutra: si usted quiere dinero, se lo puedo dar. Pero a partir de ahora tiene que dejarme educar a mi hija. Ella levantó la cabeza bruscamente, los ojos brillando por un instante. El brillo de quien ve el cebo que quería caer en el sitio correcto. Un segundo después, cambió de actitud. La voz artificialmente dulce que llegaba a ser escalofriante. ¿Ves? Así es como nos entendemos. Cuando los mayores dan un consejo, hay que escuchar. ¿De qué sirve montar un escándalo? Bajé la cabeza y le serví comida a mi hija sin discutir. Dentro de mí solo un pensamiento. Sigue hablando. Sigue pensando que has ganado. Alejandro, sentado al lado, al ver el ambiente repentinamente más calmado, suspiró de alivio, como alguien que acaba de ser perdonado. Me volví hacia mi marido, la voz tan calmada que hasta él pareció sorprendido. Voy a transferir más dinero, pero a partir de ahora todo tiene que ser claro. ¿Qué gastos? ¿Qué cantidad? ¿Para quién? Necesito saberlo todo. Alejandro parpadeó varias veces y asintió rápidamente con la cabeza. Sí, así está bien. Con claridad es más fácil. Miré aquel rostro y sentí unas ganas de reír amargas. Un hombre que, al oír a su mujer decir que iba a transferir más dinero a su madre, hasta la mirada se le suavizaba. Como si todo lo que había pasado pudiera borrarse con unas cuantas transferencias más. Pero ellos no lo sabían. Esa misma tarde, envié toda la documentación a mi amigo abogado. Preparé los documentos de la casa, los extractos bancarios, las copias de las grabaciones, las fotografías, todo impreso y organizado por orden. Creé una carpeta separada para todo lo relacionado con Lucía, porque en ese momento entendí claramente que para acabar con todo de una vez, no podía quedarme en discusiones en casa. Tenía que ir a un lugar donde sus palabras ya no valieran nada comparado con las pruebas que yo tenía en la mano. Aquella noche, sola frente al espejo de la habitación, vi mi rostro visiblemente más delgado. Había cansancio, dolor y arrepentimiento por haber dejado que las cosas se prolongaran tanto tiempo. Pero en aquellos ojos, por primera vez en mucho tiempo, vi algo diferente. Más claro que todo, determinación. Sonreí de lado. Una sonrisa tan fría que hasta yo me extrañé. Pensáis que estoy cediendo, pero en realidad estoy preparando el golpe final. A la mañana siguiente, le dije a toda la familia que por la noche cocinaría una cena decente para hablar y aclarar las cosas. Usé a propósito un tono calmado y cansado, el de una mujer que, después de días de tensión, solo quería paz. Doña Carmen, al oírlo, me miró de lado, las comisuras de la boca levantándose en una sonrisa de satisfacción. Pensaba que realmente había cedido. Alejandro también pareció aliviado e incluso preguntó, vacilante: ¿entonces hoy vengo más temprano? Yo solo asentí sin decir más nada. Al mediodía, llamé a propósito a mi cuñada Marta y la invité a cenar con nosotros, para estar todos juntos. Sabía bien que para arrancar todas las máscaras de esta familia tenía que tener presentes a todos los que contribuyeron con palabras o acciones, o que al menos sabían y cerraron los ojos. Durante toda la tarde, cociné como siempre, incluso con más esmero de lo habitual. Quería que por fuera todo pareciera normal, como una cena de reconciliación que cualquiera pensaría que era el resultado de que la mujer de la casa finalmente hubiera entrado en razón. Lucía se sentó en un rincón de la cocina a observarme, la mirada aún asustada. Pero le dije que esa noche se sentara a mi lado, que no tenía que tener miedo de nada. La niña solo asintió, su pequeña mano agarrando mi blusa como si temiera que yo desapareciera. Fue precisamente el temblor de su mano lo que me mantuvo aún más lúcida, lo que no me permitió flaquear a mitad de camino. Por la noche, la familia se sentó a la mesa completa. Doña Carmen, en su lugar habitual en la cabecera, con pose de vencedora, apenas se sentó, se arregló la ropa y dijo, medio en broma, medio provocando: si hubieras entrado en razón antes, nos habríamos evitado todo este lío. La casa estaba en paz,
Montaste un escándalo y ahora vuelves a la misma mesa. Marta a su lado, incluso se rió en señal de acuerdo. Alejandro evitaba mirarme. Solo se concentraba en quitarle las espinas al pescado. Su habitual táctica de huida de un hombre que piensa que el silencio lo exime de responsabilidades. Yo no respondí. Acerqué la silla para que Lucía se sentara bien junto a mí, y coloqué el móvil boca abajo a mi lado derecho. Todos mis movimientos eran lentos, deliberados y fríos. La cena apenas había comenzado, y doña Carmen ya reanudaba sus indirectas. Miró de reojo a Lucía y suspiró. Un suspiro lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera. Esta familia está al borde de la extinción. Solo porque no tenemos un solo varón. Aquella frase cayó en la mesa como una gota de aceite hirviendo. Marta se detuvo. Alejandro levantó la cabeza rápidamente y volvió a bajarla. Yo dejé los cubiertos y levanté la vista, mirándola directamente. ¿Dice usted que la familia está en extinción, y esa es la razón para maltratar a su nieta? El ambiente en la mesa se heló. Doña Carmen frunció el ceño inmediatamente, pero aún intentó mantener el tono de una persona mayor ofendida. Habla con cuidado. Yo educo a mi nieta. Nunca la he maltratado. Alejandro se volvió hacia mí, la voz vacilante e irritada. ¿Qué estás diciendo? No lo miré a él. Cogí el móvil. Lo desbloqueé. Le di al play al vídeo que había preparado. Y lo coloqué en medio de la mesa con la pantalla hacia todos. La luz del móvil iluminó el rostro de cada uno. En la pantalla, la imagen del patio trasero aquella noche, la perrera, el suelo de cemento frío, y mi hija acurrucada allí dentro. El llanto de Lucía se oía bajo, pero perfectamente audible. Nadie dijo nada. Marta se puso pálida, Alejandro petrificado, y doña Carmen apretó los labios, la mano que sostenía la copa apretándose un poco. Dejé que el vídeo corriera hasta el final y luego lo apagué. Mi rostro ya no estaba caliente. Mi voz no se alteró. Fue precisamente mi calma lo que hizo que el ambiente en la mesa fuera sofocante. No paré ahí. Abrí otro archivo de audio. El archivo que había oído repetidamente en las últimas noches. Del móvil se oyó la voz de una mujer más joven que yo, con un tono mimado que llegaba a ser empalagoso. Vuelve con tu madre, cariño. Yo me encargo de darte un hijo varón. Apenas terminó la frase, fue como si todo el aire de la cocina hubiera sido succionado. Me volví hacia Alejandro. Ya no había a dónde huir. Explícalo. ¿Encargarse de darte un hijo varón? ¿Cómo es eso? Alejandro se puso visiblemente pálido. Los cubiertos se le cayeron de la mano, haciendo un sonido seco en el borde del plato. La boca se le abrió y se cerró, como si en un instante todas las mentiras que había preparado se hubieran desvanecido. No tuve prisa, solo lo miré. Una mirada lo suficientemente larga para que su cobardía y su suciedad se revelaran por completo. Doña Carmen fue la primera en reaccionar. Golpeó la mesa con fuerza, la voz estridente. ¿De dónde has sacado eso para avergonzar a tu marido? Un hombre sale, socializa, es normal que haya una u otra llamando. Me reí, pero fue una risa sin ningún calor. ¿Normal? ¿Normal hasta el punto de prometer darle un hijo varón a mi marido? ¿Normal hasta el punto de que usted considere a esta nieta un estorbo, una espina que hay que arrancar porque no es un varón? Lucía, a mi lado al oír aquello, se encogió. Su mano apretó la mía. Le sostuve la mano con firmeza y miré a cada uno en la mesa. En ese momento ya no los veía como marido, suegra, cuñada. Veía solo a un grupo de personas que trató a mi hija como un objeto que podía ser pisoteado, que me trató a mí como una cartera y que ahora todavía quería abrir camino para otro niño que ni se sabía de dónde venía. Dije lentamente, cada palabra cayendo fría como el hielo. Al final, a mi hija la trataron así para abrirle camino a otra. Después de que dijera esa frase, la mesa se quedó como congelada. Nadie se atrevió a tocar los cubiertos. El olor de la comida todavía estaba en el aire. Pero la atmósfera se volvió densa, tan sofocante que se oía la respiración pesada de cada uno. Alejandro seguía petrificado, el rostro sin una gota de sangre. Marta miraba ora a mí, ora a su hermano, con aire confuso, pero todavía tratando de defenderlo por costumbre. Y doña Carmen, después de unos segundos de asombro, se enderezó como si finalmente hubiera decidido que ya no necesitaba fingir. Abrí de nuevo el móvil. Esta vez no era un vídeo o una grabación corta, sino una serie de mensajes que había capturado, junto con algunos archivos reenviados de un correo electrónico privado. Deslicé por cada uno de ellos y coloqué el móvil frente a Alejandro. Lee.
Puedes leer en voz alta si quieres. ¿O quieres que lo lea yo por ti? Sus manos temblaban al ver el nombre Silvia en la pantalla. Las palabras que aparecieron no necesitaban más explicaciones. Tú tranquilo, cariño. Yo te doy un hijo varón como tu madre quiere. Tu madre dice que no puedes quedarte sin descendencia. La otra ya tuvo una hija. Después no se sabe para quién se queda la casa. Con cada mensaje que aparecía, el rostro de Alejandro se ponía un poco más pálido, no de vergüenza ante su mujer, sino la palidez de quien es sorprendido en su parte más sucia. Yo ya no estaba sorprendida. Para ser sincera, desde que oí la voz de aquella mujer en la grabación, ya sospechaba algo. Pero sospechar es una cosa. Ver con mis propios ojos a mi marido y a mi suegra planeando tener un hijo varón, tratando a su propia hija como un objeto desechable, fue otra puñalada. Doña Carmen miró el móvil unos segundos y luego dijo, ya sin rodeos: fui yo quien le dijo que fuera a buscar a alguien que le diera un heredero. ¿Qué hay de malo? La frase cayó en la mesa con una claridad escalofriante. Marta inspiró hondo. Alejandro bajó la cabeza, las manos cerradas en el regazo, y yo solo la miré. No por sorpresa, sino porque finalmente admitió lo que había escondido bajo una capa de moralidad durante tantos años. Le pregunté lentamente: ¿qué acaba de decir? Ella torció los labios, la mirada helada. Dije que fui yo quien le dijo que fuera a buscar a alguien que le diera un heredero. Esta casa tiene que tener un varón. ¿Qué hay de malo? Si tú no puedes dárselo, él tiene que buscar a otra persona. ¿O íbamos a dejar esta casa sin descendencia? Oí cada palabra, y sentí la garganta seca y amarga. Al final, durante todo este tiempo, a sus ojos, el hecho de que yo hubiera tenido a Lucía no era solo una desilusión. Era un crimen. El crimen de no haberle dado un nieto a la familia de mi marido para que ella pudiera enorgullecerse. Alejandro finalmente habló. La voz minúscula, como la de alguien que acaba de ser estrangulado. Yo solo quería tener un hijo varón. Me reí, pero fue una risa tan amarga que hasta yo me extrañé. ¿Y por eso dejaste que a tu hija la encerraran en una perrera? Pregunté directamente, sin desviar la mirada de él. Alejandro se tensó, los labios moviéndose, pero no pudo responder. Seguí presionando, la voz cada vez más fría. ¿O en tu cabeza es más simple? Ya tienes un hijo varón, así que esta ya no hace falta. Ya tienes quien te dé lo que quieres, así que madre e hija, ¿que se las arreglen? Alejandro continuó en silencio. Fue ese silencio lo que fue más asqueroso que cualquier confesión. Demostraba que no solo tenía esos pensamientos, sino que no tenía la decencia de negarlos. Marta intervino, la voz irritada, tratando de llevar la conversación hacia otro lado. Esto pasa en todas las familias. Estás exagerando. ¿De qué sirve esto? No es raro que un hombre quiera tener un hijo varón. Me volví hacia ella, el corazón helado. Dije muy claramente: traicionar ya es sucio. Usar a una niña para extorsionar, para amenazar a su madre y luego maltratarla por ser niña, eso ya no es algo que pasa en todas las familias. Eso es un delito. Aquella frase hizo que los tres frente a mí se detuvieran. Doña Carmen entrecerró los ojos como si estuviera evaluando si yo estaba bromeando o hablando en serio. Marta se puso más pálida que antes y Alejandro levantó la cabeza bruscamente. Por primera vez durante toda la cena, me miró directamente a los ojos. Sabía que estaban empezando a tener miedo. No porque hubiera descubierto la traición. Lo que temían era que yo ya no estuviera dispuesta a resolver las cosas entre cuatro paredes. Me levanté. La silla se arrastró por el suelo con un sonido estridente. Coloqué el móvil en la mesa. Miré a cada uno de ellos. La voz no era alta, pero tan firme que nadie podía fingir que no la oyó. Ya he presentado una denuncia. El rostro de Alejandro se quedó sin expresión. ¿Denuncia? ¿Denuncia de qué?, preguntó él, la voz fallando. Respondí directamente. Maltrato a menores, coacción psicológica sobre una menor, y lo que tengo en mis manos es suficiente para que no podáis negarlo. Doña Carmen se levantó de un salto, golpeando la mesa con fuerza. «¿Te has atrevido?» La miré sin ninguna vacilación. No solo me atrevo, sino que he esperado este día. Me volví hacia Alejandro y luego hacia Marta, mirando a cada uno de los rostros que pensaron que yo aguantaría para siempre por mi hija. Por la palabra familia. A partir del momento en que convirtieron a mi hija en una herramienta.
dije lentamente. Ustedes mismos eligieron las consecuencias. Afuera. El viento soplaba con fuerza, haciendo temblar la puerta de la terraza. Dentro de casa, nadie dijo nada más. Puse la silla de Lucía detrás de mí, para que se quedara bien junto a mí, y me quedé allí, con la espalda recta, el corazón frío como el hielo. Y, hoy, dije con la voz baja, pero firme como un clavo, es el día en que vais a enfrentar las consecuencias. Apenas terminé la frase, sonó el timbre. No fue un toque rápido, sino 2 toques cortos, decisivos y fríos, como un punto final predeterminado. Toda la mesa se sobresaltó. Alejandro se levantó de un salto por reflejo. La silla cayó al suelo con un estruendo. Marta se giró bruscamente hacia la puerta, el rostro pálido. Y doña Carmen, aunque dudó por un instante, rápidamente recuperó su arrogancia, como si creyera que nadie se atrevería a tocarla. Yo no me moví, solo giré la cabeza hacia la puerta y dije calmadamente: «Ve a abrir». Alejandro se quedó parado unos segundos, como si los pies estuvieran clavados al suelo. Repetí esta vez con la voz más baja pero más cortante: «Ve a abrir la puerta». Finalmente, se tambaleó hacia la puerta. Apenas la abrió, 2 agentes de policía estaban fuera. La postura seria. Los rostros inexpresivos. Uno de ellos habló primero. «Venimos en respuesta a una denuncia por maltrato y coacción psicológica sobre una menor». Apenas terminó la frase, la mano de doña Carmen, que estaba apoyada en la mesa, comenzó a temblar. Pero un segundo después se levantó de un salto, señalando hacia la puerta. La voz estridente. «¡Qué maltrato! Yo solo estaba educando a mi nieta. No hay motivo para llevarme». La forma en que gritó demostró que estaba realmente en pánico. Ya no había el tono moralista, ni la actitud de superioridad de matriarca de la familia. Ante la ley, aquella máscara se rasgó más rápido de lo que imaginaba. Cogí la carpeta de documentos que había preparado y la coloqué en la mesa del salón. «Fui yo quien presentó la denuncia», dije claramente, y comencé a sacar los documentos uno a uno. «Este es el vídeo que registra la escena de la niña encerrada en la perrera a medianoche. Estas son las grabaciones de la abuela forzando a la nieta a llamar a su madre para pedir dinero, amenazándola si no lo hacía. Este es el informe preliminar y el relato inicial de la niña». Con cada documento que ponía en la mesa, el rostro de Alejandro se contraía un poco más. Marta retrocedía gradualmente, queriendo claramente mantenerse lo más lejos posible, como si un paso más cerca la contaminara con la culpa. Uno de los agentes cogió los documentos para analizarlos. El otro miró a doña Carmen y dijo de forma clara y pausada: «Los elementos iniciales indican la práctica de delitos de maltrato y coacción psicológica sobre una menor. Le pedimos su colaboración». Aquella voz, aunque no era alta, hizo que el salón se enfriara. Alejandro se quedó petrificado en medio de la casa, mirando ora a mí, ora a los agentes, la boca abriéndose varias veces antes de conseguir balbucear: ¿Podemos resolver esto internamente? Esto es un asunto de familia». Me volví hacia mi marido, el corazón frío como una piedra. «¿Cuánto tiempo llevas resolviendo esto internamente?», pregunté. «Desde que a la niña la regañaban, la castigaban, la forzaban a llamar para pedir dinero, hasta que la encerraron en una perrera. ¿Qué has resuelto internamente?». Alejandro se quedó sin palabras. Cada frase era la verdad, y la verdad, por más que se intente tragar, duele. Bajó la cabeza, los hombros cayendo. Pero yo en ese momento ya no sentía pena ni nostalgia. Un padre que puede ver todo lo que le ha pasado a su hija de esa manera no merece ni una pizca de compasión. Doña Carmen en ese momento perdió completamente el control. Dio un paso adelante, el rostro rojo, los ojos desorbitados, el dedo temblando en mi dirección. «Has destruido a esta familia. Eres una mujer venenosa. Por una cosita de nada en casa llamas a la policía. ¿Qué clase de persona eres?». La observé, gritando hasta quedarse ronca, y sentí algo extraño. No era satisfacción ni miedo. Quizás porque ya había oído tantas palabras crueles de aquella mujer que ahora ninguna podía herirme. La miré directamente a los ojos y dije lentamente: «Esta familia ya estaba destruida desde el momento en que usted convirtió a su propia nieta en una herramienta». Se detuvo por un instante, como si mis palabras la hubieran incendiado aún más, y continuó gritando. Pero esta vez los agentes se acercaron y le pidieron que mantuviera el orden y colaborara. Uno de ellos dijo claramente: «Señora,
Va a tener que acompañarnos para prestar declaración. Si continúa resistiéndose, tendremos que levantar un atestado. Al oír aquello, las piernas de doña Carmen parecieron flaquear. La agresividad de antes se transformó en un miedo distorsionado, visible en su rostro. Marta no se atrevió a decir nada más. Alejandro seguía petrificado como una sombra. Los ojos rojos. No por pena de su madre, sino por finalmente darse cuenta de que todo había sobrepasado la zona de confort de su silencio cobarde, donde estaba acostumbrado a vivir. Lucía, desde que la policía entró, se abrazó a mi cintura, el cuerpo temblando ligeramente. La atraje suavemente detrás de mí, una mano en su hombro, la otra. La apreté con tanta fuerza que dolía, pero no la solté. Al ser llevada hacia la puerta, doña Carmen todavía se giró. La mirada llena de odio. La voz ronca de tanto gritar. Ya verás que no vas a tener un buen final. Aquella frase fue lanzada en mi dirección como una maldición, pero esta vez no me aparté ni tragué saliva, como siempre. Me agaché, abracé a mi hija. Le acaricié el pelo que aún olía a champú de niña. Y luego levanté la cabeza, mirando directamente a su figura siendo llevada. Mi final, dije la voz grave, ya sin rabia, solo con una claridad fría. Es proteger a mi hija. El suyo, lo ha elegido usted. Se detuvo por un instante en la puerta y luego se la llevaron. La puerta se cerró, y la casa se sumió en un silencio pesado. Abracé a mi hija con más fuerza, sintiendo su pequeño corazón latir acelerado en mi pecho, y supe que a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Después de que se llevaran a doña Carmen, la casa dejó de ser ruidosa, pero se volvió pesada. Como si hubieran vertido plomo en cada pared. Todo seguía en el mismo lugar, la cena a medio comer, los platos por levantar, la olla de la sopa aún humeando. Solo que la apariencia de paz forzada a la que madre e hijo se aferraban durante años había desaparecido por completo. Marta fue la primera en irse. Apenas se atrevió a mirarme. Cogió su bolso y salió por la puerta. Como si bastara con salir deprisa para no tener nada que ver con el asunto. Yo tampoco se lo impedí. Para personas como ella, quedarse o irse en ese momento ya no tenía ningún significado. Alejandro se sentó en el sofá, las manos en la cabeza, la espalda encorvada. Nunca lo había visto tan abatido, pero extrañamente no sentí ninguna compasión. Hay derrumbes que llegan demasiado tarde. Tan tarde que solo se siente cansancio. Ya no se siente pena. Lucía estaba agarrada a mí, los ojos todavía rojos después de una noche tan difícil para ella. La llevé a la habitación. La calmé hasta que se durmió, y solo después volví a salir. Alejandro seguía sentado en el mismo sitio. Los ojos rojos, el rostro pálido, como si hubiera envejecido 10 años en pocas horas. Al verme salir, levantó la cabeza. La voz ronca. «Me he equivocado». No respondí. Solo me quedé observándolo. Quizás mi silencio lo asustó aún más porque se apresuró a hablar, como si temiera que si tardaba un segundo más ya no tendría oportunidad. «Me he equivocado de verdad. Pero mamá me presionó. Tú conoces a mamá». Ella insistió. Insistió tanto. Me confundí. Lo oí y sentí unas ganas de reír amargas. Incluso en ese momento, seguía echándole la responsabilidad a otra persona. Arrastré una silla, me senté frente a él, lo miré a los ojos y dije muy despacio. «No». Alejandro se quedó paralizado, como si no esperara que yo cortara la única excusa a la que se aferraba. Continué, la voz neutra pero cortante. «Tu madre puede haber instigado, puede haberle metido en la cabeza la idea de tener un hijo varón. Pero quien traicionó fuiste tú. Quien dejó que su propia hija fuera maltratada fuiste tú. Quien se cayó cada vez que fue tratada como un objeto desechable, también fuiste tú. Nadie te obligó a hacer nada de eso». Alejandro bajó la cabeza, los hombros temblando ligeramente, murmuró. «Lo sé. Sé que fui un cobarde». Lo interrumpí. «No. No fuiste solo un cobarde, fuiste cruel». Aquella frase le hizo levantar la cabeza bruscamente, los ojos abiertos mirándome. No desvié la mirada. «El padre más cruel no es el que pega a su hijo», dije. «Es el que ve a su hijo sufrir y mira para otro lado. Tú eres ese tipo de persona». Me levanté, fui al pequeño despacho y traje una carpeta de documentos azul. La coloqué en la mesa, frente a Alejandro, y la empujé en su dirección. «Abre». Sus manos temblaban tanto que al pasar la primera página se le cayó una hoja al suelo. Se agachó para recogerla.
los ojos recorriendo cada línea, el rostro poniéndose cada vez más pálido. Yo sabía lo que estaba viendo: los documentos de la casa, el contrato de compraventa, la nota simple del registro. Todo a mi nombre. Concluido antes del matrimonio. Sin su nombre, sin su firma como copropietario, sin la tal casa de ambos, que madre e hijo usaron descaradamente durante años. Levantó la cabeza, los labios temblando. La casa. Completé la frase. Está a mi nombre, comprada antes de casarme contigo. Cogí otro montón de extractos y lo coloqué al lado. Y esta es mi cuenta personal. Hace mucho tiempo que separé todos mis ahorros de cualquier gasto conjunto. Aquello a lo que pensabas que podías aferrarte ya no existe. Alejandro miró fijamente los 2 montones de papeles frente a él, el rostro blanco como si le hubieran quitado toda la sangre. Después de un largo rato consiguió decir: «No tengo nada entonces». Miré al hombre que una vez fue mi marido y respondí secamente: «Sí que tienes». Levantó la cabeza como si se agarrara a un último rayo de esperanza. Continué. Cada palabra fría como el hielo. Un precio que pagar. Dicho esto, saqué de mi bolso otro montón de papeles y lo coloqué frente a él. Esta vez, antes incluso de cogerlos, los reconoció inmediatamente. Los papeles del divorcio. Le empujé un bolígrafo en su dirección. Firma. No vamos a alargar más esto. Alejandro miró los papeles durante un largo tiempo. Tanto tiempo que pensé que iba a empezar de nuevo con su habitual silencio de huida. Pero al final cogió el bolígrafo, la mano temblando. ¿Y nuestra hija?, preguntó, la voz tan baja que daba pena. Sentí que el corazón se me helaba. En ese momento, todavía tenía el valor de mencionar a nuestra hija. No lo dejé continuar. Tú te fuiste a buscar un hijo varón. Aquella frase hizo que su mano se detuviera a mitad de la página. Lo miré a los ojos sin pestañear. No finjas que todavía tienes derecho a ser padre en esta historia. Padre no es quien aporta la mitad de la sangre y aparece cuando quiere. Padre es quien defiende a su hijo. Y tú no lo hiciste. Alejandro bajó la cabeza. Una lágrima cayó en el borde del papel, dejando una mancha. Pero ya no sentía compasión. Sus lágrimas en ese momento no cambiaban la noche en que mi hija fue encerrada en una perrera. No borraban las llamadas temblorosas pidiendo dinero y, mucho menos, recuperaban los años en que estúpidamente creí que si aguantaba un poco más, la familia estaría en paz. Finalmente, firmó. La caligrafía torcida, temblorosa, pero lo suficientemente clara para poner fin a todo. Cogí los papeles, los verifiqué y los guardé en la carpeta. En aquella sala nadie dijo nada más. Ya no había discusiones, ni acusaciones, ni oportunidad de volver atrás. Solo un hombre sentado, derrumbado, como si hubiera perdido todo, y una mujer como yo, de espaldas rectas en medio de los escombros de un matrimonio que intenté salvar con toda mi paciencia. Una firma con la tinta aún fresca. Puso fin a todo. Después de todo lo que pasó, Lucía y yo no nos quedamos más tiempo en aquella casa. Legalmente seguía siendo mía. Pero hay lugares donde, por mucho que se tenga el derecho de andar con la cabeza alta, cuando las paredes están impregnadas de tantos llantos, tanta frialdad y tanto dolor, ya no se quiere estar ni un día más. Me mudé con mi hija a un apartamento más pequeño al otro lado de Madrid. No era tan grande ni tan lujoso, pero era limpio, tranquilo. Y lo más importante, era un lugar donde estábamos solo las dos. Ya no había miradas críticas, ni voces de reprimenda, ni la sensación de tener que andar con cuidado, incluso al salir de la habitación. En los primeros tiempos, nuestra vida no fue fácil. Durante el día, yo seguía trabajando. Por la noche, cuidaba de mi hija, de los papeles, de las burocracias y de estabilizar psicológicamente a una niña que había pasado por días muy difíciles. Había noches en que Lucía, durmiendo, se despertaba de repente, asustada, y se aferraba a mí, pálida de miedo. Una vez se oyó el ladrido de un perro en la calle, y ella se encogió inmediatamente, escondiéndose en mi regazo, las manos apretándome con tanta fuerza que dolía. Yo solo podía abrazarla con fuerza, acariciarle la espalda y susurrar: «Ya ha pasado, ya no hay peligro, hija». Cada vez que eso sucedía, el corazón me dolía como si me lo estuvieran cortando, porque sabía que aquel miedo no venía de una pesadilla cualquiera. Era real. Había sucedido.
Y fui yo quien dejó que se prolongara demasiado tiempo. Afortunadamente, el tiempo, la paz y la verdadera sensación de seguridad fueron, poco a poco, trayendo a mi hija de vuelta. Poco a poco, Lucía comenzó a dormir más profundamente. Ya no se asustaba con pequeños ruidos como antes. Por la mañana, se sentaba a la mesa a comer sin ese aire de quien está siendo vigilado. Al volver del colegio, empezó a contar más cosas. A veces, me contaba entusiasmada sobre un nuevo dibujo que había hecho o una nueva canción que había aprendido en la escuela. Eran pequeños cambios, pero para mí eran como gotas de agua tibia llenando las grietas de mi corazón. Una noche de fin de semana, después de cenar, yo estaba doblando la ropa en la cama y Lucía estaba acostada de lado, mirándome. La luz amarilla de la habitación era suave. Desde la ventana se oía el sonido lejano de los coches. Todo estaba extrañamente pacífico. La niña se quedó en silencio un largo rato, y luego preguntó de repente: «Mamá, ¿por qué la abuela no me quería?» Mi mano, que estaba doblando una pequeña camiseta suya, se detuvo. Solo esa pregunta fue suficiente para sentir un nudo en la garganta. Sabía que un día lo preguntaría. Ya había pensado muchas veces en qué le respondería, cómo se lo explicaría para que no sintiera que la culpa era suya. Pero en ese momento, el corazón todavía me dolió. Me volví hacia ella. El rostro de Lucía estaba muy serio, los ojos límpidos, pero con un rastro de tristeza que una niña no debería tener. Dejé la pila de ropa a un lado, la acerqué más a mí y le acaricié el pelo. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de encontrar una forma de decírselo que pudiera entender y que no la dejara con esa herida para el resto de su vida, y luego dije en voz baja: «No fue porque tú no fueras buena. Fue porque los adultos se equivocaron». Lucía parpadeó al mirarme. Sonreí suavemente, tratando de que mi voz fuera lo suficientemente cálida. «Tú no hiciste nada malo. Tú eres buena. Eres una buena niña. Eres solo una niña. Hay adultos que tienen pensamientos equivocados. Dejan que esos errores los conviertan en personas amargas. Pero el error es de ellos, no tuyo». La niña escuchó en silencio, y luego se acurrucó más contra mí. La abracé, sintiendo su pequeño calor, y mi corazón se sintió al mismo tiempo dolido y aliviado. Fueron momentos como este los que me hicieron darme cuenta de lo que más me atormentaba. No era el matrimonio deshecho. No era el dinero perdido. Ni las palabras crueles que oí en casa de mis suegros. Lo que más me dolía era el pensamiento de que si hubiera sido más fuerte antes, si hubiera creído menos en la palabra paciencia, si hubiera dejado de convencerme de que, por mi hija, tenía que mantener a la familia unida, olvidando que hay hogares que son solo una cáscara vacía, que dentro ya no hay refugio, sino un lugar que hiere a la misma niña que se quiere proteger. Solía pensar que mantener la familia era lo correcto. Creía que una niña necesitaba tener padre y madre, abuelos, un hogar con todos los roles definidos para crecer normalmente. Pero olvidé algo muy importante. Antes de mantener a la familia, una madre tiene que proteger a su hijo. Una familia donde una niña tiene que vivir con miedo. Tiene que aprender a leer las expresiones de los adultos para sobrevivir. Tiene que ser transformada en una herramienta para que otros exijan y controlen. ¿Para qué sirve mantener esa familia? ¿Para quién y a qué coste? Miro todo lo que ha pasado y veo con más claridad que nunca la verdadera cara de cada uno. Una suegra autoritaria, con una mentalidad tan patriarcal que estaba dispuesta a maltratar a su propia nieta. Un marido débil que dejó que su madre le lavara el cerebro, que se dejó llevar por la traición y la infidelidad, y que, al final, todavía se cayó ante el sufrimiento de su propia hija. Y en medio de toda esa oscuridad, una niña minúscula transformada en herramienta. Solo de pensarlo, el corazón todavía se me encoge. Pero fue precisamente cada una de esas cosas lo que me cambió por completo. Si no fuera por aquella llamada a medianoche, si hubiera seguido engañándome a mí misma con que las cosas mejorarían, quizás habría prolongado esa debilidad por mucho más tiempo. Sentí dolor, arrepentimiento, remordimiento, pero no me permití hundirme en ello para siempre. Porque al final lo más importante no es dónde me equivoqué en el pasado, sino cómo voy a vivir a partir de ahora para no repetir el mismo error. Sostuve la mano de Lucía, su pequeña y suave mano en la mía. La miré y le dije en voz baja pero clara: «A partir de ahora, mamá no va a dejar que nadie más te asuste». La niña me miró y asintió muy levemente, como si, aun siendo pequeña, entendiera el significado de aquella promesa. Me agaché,
Le besé la frente. Arreglé las mantas para las dos y apagué parte de la luz. Aquella noche, en nuestra pequeña habitación, solo nosotras dos, oí su respiración volverse regular y sentí que mi corazón se calmaba. Sonreí, no por haberle ganado a nadie, ni por satisfacción al ver a los otros pagar por lo que hicieron. Sonreí porque finalmente, después de todas las debilidades, dudas y paciencia mal aplicada, tuve el coraje de levantarme en el momento justo.